Bueno, vamos a continuar con las celdas solares. Celdas solares. Bueno, ya vimos los fotodiodos y ahora las celdas solares vamos a tratar de explicarlas partiendo también de eh, esta unión PN que vemos en pantalla. Las celdas solares son uniones PN que convierten la luz en electricidad. Y la forma en que funciona es cuando se hace, eh, cuando se hace brillar la luz en una unión PN o cuando se ilumina con luz, la unión PN, los fotones que se absorben en la región de agotamiento, la zona de depleción, hacen que se formen pares de electrones huecos, de electrón hueco. Y antes de que esos pares electrón hueco tengan tiempo de recombinarse, los electrones se van a acelerar hacia la región N y los huecos se van a acelerar hacia el lado P. Como resultado, vamos a tener eh, que se acumulan en el lado N eh, todos los huecos fotogenerados en el lado N. Acá vamos a tener una acumulación de eh, los electrones fotogenerados se van a acumular acá. O sea, supongamos que acá se generan, como ya habíamos visto con fotodiodos, se recibe la luz, se generan electrones, esos electrones van a migrar y se van a acumular en la zona N, y por su lado los huecos fotogenerados, ¿sí? Porque se forma el electrón y se forma el hueco, ese hueco va a ser corrido por el campo eléctrico hacia la zona P, acumulándose del lado P. ¿Eh? Esto lo que va a producir es una diferencia de potencial eh, debido a la incidencia de la luz, ¿sí? Que va a ser el que tenemos ahí graficado. Eh, entonces, las celdas solares convierten la luz en voltaje y a esto se denomina efecto fotovoltaico. Este es el efecto fotovoltaico. Justamente este efecto fotovoltaico es el principio de funcionamiento de las celdas solares o de las células solares. Lo que queremos hacer acá es, o vamos a intentar hacer, es dibujar la característica corriente-tensión. Así que, bueno, ya lo tenemos igual en la filmina que sigue, pero en el gráfico tensión corriente, corriente tensión. Y vamos a tratar de analizarlo, porque tiene la forma que vamos a mostrar ahora. Eh, Supongamos primero que esto es un circuito abierto. Entonces, si es un circuito abierto, no va a circular corriente, vamos a tener corriente cero y vamos a tener un potencial justamente máximo que va a estar dado eh, eh, por la acumulación de cargas en los extremos P y N. O sea, ese valor, la diferencia potencial
debido a que está siendo iluminado, le vamos a denominar tensión de circuito abierto, tensión de open circuit. Sabemos que a medida que lo iluminamos, se forman más y más pares electrón huecos y se van a seguir acumulándose en los extremos. Pero eh, si, si no se coloca nada y sigue aumentando la luz, el voltaje va a seguir aumentando para siempre, y obviamente alguna condición eh, de equilibrio tendrá que llegarse, ¿no? Justamente esa condición de equilibrio es aquella en la cual, al haberse acumulado suficientes cargas negativas de este lado, cuando quieran seguir generando electrones y que migren para la zona N, van a ser eh, eh, rechazados por las cantidades ya de cargas acumuladas de electrones en el lado N, y lo mismo ocurrirá en el lado P. O sea, llegará un momento en que las cargas positivas que hay del lado P van a ser tan grandes que va a evitar que se sigan acumulando huecos, ¿sí? Entonces, llegado a ese equilibrio es el valor que va a fijar este valor de tensión de open circuit. Entonces, lo que tenemos que entender es que a medida que se acumulan más y más cargas, tanto del lado N como del lado P, se hace cada vez más difícil que nuevas cargas, tanto electrones como huecos, se puedan seguir acumulando en los extremos. Entonces, eso se debe a que, ya les dije, que va a haber una repulsión de cargas cuando tengo ya cargas acumuladas en los extremos. E incluso, antes de llegar a esa situación, la velocidad de desplazamiento de estas cargas, al ir acumulándose cargas, ya va a ser más lenta, ¿sí? O sea, antes de llegar al VOC, la acumulación de cargas en los extremos va a ser cada vez más lenta. Bien, y así llegamos a un punto en el que esa acumulación de cargas me fija ese valor de la VOC. Vamos a trazar o a empezar a trazar en el eje de corrientes. En el eje de corrientes vamos a tener 0 amperes, o sea, no voy a tener circulación de corriente porque estoy a circuito abierto hasta ahora. Pero sí, bueno, en este caso, tengo la VOC correspondiente a los 0 amperes. Ahora, lo otro que uno podría pensar eh, es si ese voltaje, el VOC, tiene que ser positivo o negativo. Yo acá ya lo marqué como positivo, eh, recordando lo que vimos para un diodo, es decir, seguimos teniendo eh, una especie es decir, cuando tenemos polarización directa, se toma como voltaje positivo el lado P, ¿sí? Entonces nuestro gráfico será del VOC del lado positivo. Eh, bien, ¿y de qué depende realmente este voltaje VOC? Y depende de la intensidad de la luz. Digamos que sí, pero no mucho. Eh, Se puede ver incluso si aumento o disminuyo la intensidad de la luz después de que se alcanza la saturación,
no se podrá, eh, no se podrán acumular más pares de electrones y huecos. Entonces, con más luz obtendré más pares electrón huecos, seguramente, pero van a ser algunos repelidos, porque ya tengo suficiente acumulación de carga en los extremos, y o se recombinarán. ¿Eh? Entonces, este valor, en realidad el VOC, no depende mucho de la luz, pero depende de la construcción en realidad. Si lo hago más largo, podré acumular incluso más cargas y tener incluso más voltaje. De todos modos, eh, este va a ser nuestro voltaje o nuestra tensión de circuito abierto. Ahora pensemos en lo que sucede cuando cerramos el circuito. Supongamos que ahora agarramos los extremos y los cortocircuitamos. ¿Sí? Sin ninguna resistencia en el medio. Digamos que lo cortocircuitamos por completo. Bien, de nuevo, ¿qué va a pasar ahora? Ahora hay un camino para esas cargas y no hay resistencia. Eh, todos esos electrones acumulados en el lado N, no hay razón para que permanezcan acumulados. Todos esos electrones acumulados comenzarán a fluir a través del cable. Y van a comenzar a destruirse, digamos, o a recombinarse con los huecos del lado P. Es decir, todos los electrones comenzarán a fluir a través del cable y comenzarán a recombinarse o destruirse. Y entonces desaparecerán también los huecos. Y ahora llegamos a un punto en el que por cada electrón y hueco que se forme, y en el momento en que se forme eh, un hueco de electrón, ya no se va a experimentar repulsión, ¿sí? Porque ya no hay cargas acumuladas. Es decir, podrán seguir fotogenerándose pares electrón huecos en la zona de depleción, pero esas cargas que antes eran repelidas, ahora ya no lo van a ser repelidas porque ya no tengo esta acumulación de electrones en la zona N y huecos en la zona P. Por lo tanto, voy a tener una circulación de corriente generada justamente por la generación continua de pares electrón huecos en la zona de flexión. Eh, bueno, pero lógicamente ahora, a ver, como en un cortocircuito no hay resistencias, también no puede haber diferencia de potencial. Entonces, lo que vamos a tener acá es un valor de corriente máxima, que se podrá ubicar por acá. Eh, o bueno, en realidad uno puede pensar, bueno, la corriente va a ser positiva o negativa, podría estar o por arriba de cero, por abajo de cero. Eh, la pregunta ¿es positiva o negativa esa corriente? Bueno, tendríamos que recordar que nuestra corriente directa se forma o se toma como positiva. Eh, es decir, acuérdense que si yo tenía el diodo polarizado en directa, la corriente, esto era P, esto era N, la corriente la tomamos positiva en este sentido. En este caso, es decir, los electrones estaban fluyendo en este sentido, los electrones.
acá estamos en inversa, por lo tanto, perdón, no en inversa, sino que tenemos un fluir de electrones, ¿sí? En el sentido contrario, por lo tanto es negativa. Por eso estamos por debajo del cero. Bueno, los electrones fluyen de P a N, lo que significa entonces que la corriente va en la dirección opuesta. Es negativa la corriente. Ahora lo que tenemos es un voltaje que es cero y una corriente negativa. Eh, a esta la vamos a llamar corriente de cortocircuito y de short circuit. Y la razón de esto es porque eh, o sea, tengo una corriente máxima, y la razón de esto es porque este es el único caso posible en el que no tengo cargas acumuladas. Por lo tanto, no hay repulsión de cargas eh, de la zona eh, cuando las cargas salen de la zona de deflexión. Por lo tanto, ahí tendré una corriente máxima. Ahora, otra vez, lo que tendríamos que preguntarnos es de qué depende esta corriente de cortocircuito. Bueno, esta corriente depende puramente de la luz que recibe. Es decir, si caen 100 fotones, se absorben 100 fotones. Si caen, eh, se absorben 100 fotones y se van a generar 100 pares de electrones huecos por segundo, digamos, ¿sí? Y por lo tanto va a haber 100 electrones fluyendo por segundo por el cortocircuito. Si duplico ese número, automáticamente ese número se duplicará. Entonces la corriente está completamente gobernada por, eh, por la intensidad de luz. Si duplico la intensidad, se duplica la corriente. Eh, y si me deshago de la luz, la corriente se reducirá a cero. No habrá corriente. Bien, ahora lo que tenemos que pensar es qué sucede en el medio. Ya vimos lo que sucede en los extremos cuando... Perdí el mouse. Ya vimos cuando la corriente es máxima, de qué depende esa corriente máxima, cuando la tensión es máxima, de qué depende cuando la tensión es máxima. Ahora tenemos que ver en el medio. Eh, bueno, para eso, si quiero obtener un caso intermedio, necesito colocar alguna resistencia. Acá, en lugar de un cortocircuito, poner una resistencia. Eh, Eso antes era un circuito abierto. Primero, el primer caso lo habíamos considerado un circuito abierto, resistencia infinita. Ahora, de luego pusimos un cable, un cortocircuito, resistencia cero, y vamos a intentar introducir ahora una resistencia distinta de cero. Digamos que pongo una resistencia muy pequeñita, ¿sí? Que esta R sea bastante pequeña. Eh, por lo tanto, si es una resistencia pequeña, eh, ya ahora hay algo de resistencia, y cuando la corriente fluye a través de una resistencia, cuando fluye a través de una resistencia, eh, para que la corriente fluya debe haber una diferencia de potencial, o sea, debo tener una... Si la corriente circula en este sentido, es decir, los electrones están circulando de, de esta manera, están circulando los electrones. Eh, Voy a tener que tener una diferencia de potencial más menos. Eh,
Y la diferencia potencial solo puede ocurrir si hay algunas cargas acumuladas, ¿no? O sea, eso, yo no podría tener una diferencia potencial si no hubiera cargas acumuladas. Es decir, que algunos, al poner una resistencia, algunos electrones van a permanecer acumulados en el lado N y algunos huecos van a permanecer acumulados en el lado P. Eso proporciona la diferencia de potencial necesaria y ahora en vez de establecer eh, una vez que se establece la diferencia potencial, la corriente puede seguir fluyendo. Y debido justamente a que tenemos cargas, una pequeña cantidad de cargas acumuladas en los extremos. Debido a eso, los electrones fotogenerados tendrán una pequeña o una cierta repulsión debido justamente a esa acumulación de cargas en el lado P y del lado N que da origen a la diferencia potencial en la resistencia. Por lo tanto, la corriente ahora será un poco menor que la corriente de cortocircuito. A lo mejor voy a tener un valor por acá, ¿sí? Y con una cierta diferencia de potencial que puede estar por acá. Y así uno podría seguir analizando sucesivamente distintos casos. Cada vez que ponga una resistencia de mayor valor, esto va a ir bajando, aumentando la diferencia de potencial, disminuyendo la corriente. A lo mejor me salió media abrupta la caída, pero bueno, la idea es que va a ir tomando una forma de este tipo, la curva. Y bueno, así llegamos a obtener la curva de, eh, de la celda solar. Eh, pero uno podría pensar eh, qué es lo que ocurre si, si estamos en este punto, supongamos en el cortocircuito. Acá dijimos que I de short circuit era cuando teníamos un cable directamente. No teníamos voltaje en los extremos y todos los huecos y electrones que se forman comienzan a fluir automáticamente, inmediatamente, lo que nos daba la corriente máxima, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa si quiero ir más allá de este punto, es decir, más a la izquierda? ¿Qué pasa si quiero ir a la izquierda? ¿Cómo lo hago? Necesito poner de alguna manera un voltaje negativo para poder ir en esta zona, porque necesito poner una polarización, una tensión negativa, ¿sí? Eh, es decir, que tendría que poner una fuente de esta manera, de forma que puedo obtener un voltaje negativo en la celda solar. Pero el problema es que la celda solar esto no lo puede hacer, porque es una celda solar. Pero, ¿qué pasa si conectara esta batería, ¿no? ¿Qué pasaría si conectara esta batería y la polariza en un sentido inverso? Y acuérdense que esta misma estructura polarizada en inverso era o da origen al fotodiodo, ¿sí? Entonces, eh, y si, y si hago eso, seguiré obteniendo la misma corriente máxima, porque la corriente depende puramente de la luz, ¿eh? Puramente de la luz. O sea, este valor máximo se va a mantener para valores negativos. Eh, pero eso ya, no, ya en esta zona se dice que no, esto no, ya no es una celda solar o no es la zona de trabajo de una celda solar, sino que
se comporta como un fotodiodo. Y ahora bien, ¿y cómo puedo ir más allá de este punto, del VOC? Si yo lo polarizara ahora eh, en forma positiva, es decir, si yo pusiera una fuente en este sentido, ¿sí? Para darle una polaridad positiva, eh, no hay forma de que la celda solar pueda darme corriente positiva. No hay manera. Para hacer esto tengo que polarizar directamente, o sea, de por sí sola la celda no lo puede dar. Tengo que polarizar directamente mi diodo agregando justamente esta batería, ¿sí? En ese caso, ahí esto subiría bruscamente. eh, entonces, si hago esto positivo, eh, es decir, polarizándolo en forma positiva, voy a obtener una corriente positiva. Es decir, en este sentido, si esto me daría origen a una corriente en este sentido, ¿sí? Y así tendré algo que es parecido a la curva de un diodo, ¿sí? Que de hecho es un diodo, ¿sí? Esto ya lo conocemos, que es la polarización directa o la forma de, de la curva de un diodo, ¿sí? O sea, pero eso si uno se quisiera analizar más allá del valor de VOC o más allá del valor de ISC. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la zona de trabajo de la celda solar es en el cuarto cuadrante, solamente en el cuarto cuadrante donde la celda nos está proveyendo o nos puede proveer de una eh, corriente y de una eh, potencia, porque el producto de tensión y corriente me termina determinando una potencia efectiva sobre la carga, para alimentar una potencia para poder alimentar la carga. Vamos a ver lo próximo, Filmina. Bueno, acá lo que tienen es una pequeña comparativa de lo que es el fotodiodo. En el fotodiodo, eh, el haz de luz tenía que ser de una frecuencia definida, de una frecuencia específica. La celda solar, no importa cuál sea la frecuencia, necesito, eh, digamos, lo que se piensa o está pensada para recibir un amplio espectro de frecuencias. Las áreas de las junturas eran pequeñas, una de mínima capacidad, y en el cambio en las celdas solares las áreas son muy grandes. En el fotodiodo se daba, o el parámetro importante era la eficiencia cuántica, tratar de maximizar la eficiencia cuántica. En cambio, en la celda solar se trata de maximizar el rendimiento de potencia. En la celda solar, la potencia, como les dije recién, la podemos obtener como corriente por tensión, y eso nos da como resultado esta expresión de corriente de saturación inversa la tensión por tensión obtenida por E a la B sobre BT, eh, el potencial térmico, menos 1, menos la corriente provocada por la iluminación por el potencial que obtenemos en la celda. El rendimiento de potencia o eficiencia de conversión está dada por la potencia máxima entregada a la carga dividido por la potencia incidente, y ese rendimiento
normalmente en las celdas solares está entre el 30 y el 35% cuando se usan semiconductores de los grupos 3 y 5. Las celdas de silicio eh, tienen menor costo, pero tienen menor rendimiento. O sea, son más baratas, pero no tienen buen rendimiento. Y bueno, acá lo que tenemos es la curva de corriente-tensión que vimos recién. La eh, potencia en un determinado punto queda determinada por el área, ¿sí? Sombreada, y un factor eh, que es importante en las celdas solares es el factor de llenado, el fill factor, que es potencia máxima dividido la corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto, el open circuit, que se puede expresar de esta manera, como la corriente máxima eh, dividido corriente máxima por tensión máxima dividido el producto de la corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto. Bien. Si la eficiencia, justamente la eficiencia de para una celda solar, eh, o lo importante en la conversión de potencia de una celda solar sería que la máxima cantidad de energía solar recibida se pueda convertir en energía eléctrica. Y o cuanto más alta la eficiencia de las celdas, menor el costo y el área de recolección requerida para lograr eh, la, la salida o la corriente eléctrica deseada, ¿sí? Hay un par de factores que afectan sobre esa eficiencia en una celda solar y son el material con el cual está hecho. Ya dijimos que eh, los materiales más adecuados son del grupo 3 y 5 de la tabla periódica de elementos, y el diseño. El diseño. Eh, Cualquier discusión relacionada con lo que es la eficiencia, lógicamente tiene que empezar con el análisis o la distribución espectral de la energía solar que alcanza a la superficie terrestre. Justamente este gráfico es un espectro de radiación solar sobre, en realidad, fíjense que acá dice Air Mass Zero Outside Atmosphere. ¿Eh? Esto es el espectro de radiación solar en la estratosfera, ¿sí? Fuera de la atmósfera terrestre, es el Air Mass Zero. Y acá tienen otra distribución de espectro de radiación solar, que es el promedio de radiación terrestre en latitudes de los Estados Unidos. Y se puede ver que aproximadamente eh, tiene una zona visible, pero también estamos en longitudes de onda, eh, tiene una cola que va esa curva hacia longitudes de onda
más grandes, ¿sí? Una parte está en el espectro visible, pero otra, otra parte del espectro aparece por encima de los 1,5 micrómetros de longitud de onda. Eh, Cuando, obviamente, el AMI 1,5 es una curva normalizada para producir una densidad espectral de potencia de 100 miliwatt por centímetro cuadrados. En cualquier caso, la mayoría del espectro de potencia está en la zona visible. Cuando se consideran los materiales que hay que usar en una celda solar, eh, el área bajo la curva del espectro que está más allá del lambda sub g del semiconductor, eh, produce la, eh, produce que la potencia generada, eh, en realidad potencia generada por longitud de ondas mayores a la longitud de onda del gap, es energía que se pierde y no puede ser absorbida. Entonces, por ejemplo, el silicio tiene una ventaja en ese sentido eh, frente al arseniuro de galio. Eh, lo que se trata de hacer es minimizar las pérdidas de energía. Bueno, para las celdas de placas, las celdas de silicio de placas planas, se pueden, bueno, como les dije antes, se pueden hacer de silicio, que son más económicas, eh, pero son más resistentes también, que tienen gran capacidad de resistir el bombardeo de partículas de alta energía. Eh, Son de silicio, son más baratas, tienen gran área, son sistemas de celdas. Después hay otros sistemas que eh, se denominan con concentradores de energía solar para aplicaciones de alta potencia, que pueden ser tanto de silicio o de arseniuro de galio. Y la respuesta espectral de la celda solar eh, es la cantidad de pares electrón huecos generados en función de la energía de los fotones incidentes. Y la respuesta espectral ideal es, supongamos, acá tenemos una celda solar que está construida mediante una unión N más P, tiene un contacto metálico inferior, tiene una capa antirrefractante en la parte superior donde recibe la iluminación y tiene un contacto, esto que ven acá en negro es un peine metálico, que es el contacto superior. No puede ser el peine metálico completo porque taparía el ingreso de la luz solar, pero tampoco puede ser solo un contacto de una línea metálica fina, porque, como ustedes saben, cuanto más angosto o más fino es el conductor, mayor resistencia ofrece. Por lo tanto, yo tendría, en ese caso, una pérdida o una caída de tensión en la resistencia que, que la haría poco eficiente, ¿sí? a esa celda. Por lo tanto, lo que se suele hacer es
buscar un equilibrio entre la superficie que tiene que quedar descubierta y el contacto metálico en forma de un peine, de un peine metálico para reducir la resistencia del contacto superior. Eh, la respuesta espectral final de la celda ideal sería la que está punteada, donde tenemos energía en el eje horizontal, eh, y la respuesta espectral, en este caso de una homojuntura de silicio, ¿sí? Y en el caso real, fíjense que la respuesta es esta que tenemos acá, que no es la punteada, pero está formada o se llega a esta respuesta total como la suma de las respuestas espectrales del sustrato, que es de la parte P, más la respuesta espectral eh, de la región N+. Entonces, y también de la zona de carga espacial, o yo entre N más y P tengo la zona de deflexión o zona de carga espacial, que también contribuye sumando las tres respuestas de las tres zonas a la respuesta total de la celda solar. Entonces la respuesta espectral de la celda solar es la cantidad de pares electrón huecos generados en función de la energía de los fotones incidentes. Entonces, bien, entonces ante la pregunta de qué depende la respuesta espectral, depende de la contribución de la respuesta espectral de las tres zonas, de la zona N+, de la P y de la zona de carga espacial. Bien, lo que tenemos acá es una figura o un esquemático del, el- de una celda solar de silicio de cristal simple. Y fíjense acá, se muestra en la parte superior el contacto metálico, un finger metálico del peine, un peine metálico. Y en la parte inferior, la, también un contacto eh, metálico, seguido de un óxido. Y lo que se busca es, tiene acá una especie de superficie irregular que es un mecanismo para... Se trata de buscar algún mecanismo para evitar que se refleje la luz solar. Entonces, para evitar que haya reflexión, entonces, para evitar la reflexión de la luz en la superficie del silicio, lo que se hace es usar una superficie texturada. Si la superficie fuera plana, habría una reflexión de aproximadamente el 30%, ¿sí? Que es demasiado. Por lo tanto, se hace texturado, eh, con una cobertura de un material antirreflexión, y este texturado se lo hace con una técnica de etching, ¿sí? El- donde se pone al silicio en una solución anisotrópica de etching, se dice, y lo que hace ese etching es como que va eh, comiendo, ¿sí? Va comiendo la superficie,
va removiendo los átomos de silicio a lo largo de ciertos planos cristalinos de la estructura cristalina. Por lo tanto, de esa manera se obtiene un índice de refracción entre el etching junto con la cobertura de dióxido de silicio. Se puede obtener unos índices de reflexión de aproximadamente un 1%, que es mucho mejor que el 30% que se obtendría si hubiera sido plano. Entonces, vuelvo a repetir, esta construcción primero tiene el tema de los contactos metálicos superiores, en el cual tiene que presentar o hay que tratar de que esa resistencia sea no muy grande, ¿sí? O sea, si son los contactos muy finos, la resistencia es muy grande, por lo tanto se usa un peine, ¿sí? Un peine metálico. Hay que ahí evaluar un trade-off entre el valor de la resistencia y la superficie que se deja libre para recibir la radiación solar. El segundo punto es el tema de la reflexión, que es el que les mencioné recién. El tercer tema importante es el tema de la absorción. Una vez que la luz ha entrado al semiconductor, eh, hay que tratar de maximizar la absorción de esa luz. Eh, para lograr eso, la parte inferior eh, posee una capa de óxido y una metalización que actúan en forma de espejo que refleja la luz o aquellos fotones que no llegaron a ser absorbidos, de manera que vuelven a ingresarlos a la estructura del silicio. De manera tal de que las longitudes de ondas largas terminan rebotando dentro del silicio. Queda la luz o esas longitudes de onda atrapadas, mejorando así la absorción de la energía. Finalmente, el cuarto punto, vuelvo a repetir, resistencia seria, reflexión, absorción. El cuarto punto es la recombinación. Lo que tiene que tratar de lograr esta estructura es eh, minimizar la recombinación de los portadores a través de la estructura del dispositivo. Eso quiere decir que eh, los tiempos de vida de los portadores minoritarios muy largos son o es la regla que debería seguir la construcción de las celdas solares, de manera de producir eh, mayores longitudes de difusión que el ancho que el ancho de la celda. Para hacer esto se, se usa la superficie superior e inferior cuidadosamente oxidadas para minimizar la recombinación en la superficie y de esa manera eh, los portadores generados casi en cualquier lugar de la celda, del volumen de la celda, tienen una alta probabilidad de difundirse en la región de depleción
y de esa manera ser barridos por el campo eléctrico al lado opuesto de la juntura antes de que se recombinen. Bien, lo que tenemos acá ahora es otro tipo de celda solar que se denomina eh, back surface field. Eh, esta celda constituye una variante de la juntura PN. El nombre BSP quiere decir back surface field y está construida por tres capas semiconductoras que dan lugar a la juntura P+, P, N+, P y P+. Para la fabricación se parte del sustrato P+, o sea, se parte de esta zona que está muy contaminado, sobre él se deposita la región P de contaminación normal y sobre esta otra capa de eh, contaminación alta de tipo N. Eh, la construcción de esta fotocélula es idéntica a la de la juntura PN que ya vimos, con la única diferencia que en lugar de que el sustrato tipo P esté unido al contacto metálico, entre ambos se agrega una capa eh, también tipo P, muy contaminada, que es esta que tenemos a la derecha. Eh, lo que se puede ver es que en este caso la celda solar está en equilibrio térmico junto con sus diagramas de energía. Eh, se aprecia además de la zona de carga espacial propia de la juntura que da lugar eh, de la juntura PN, tiene su salto energético, que es Q por el psi 0. Además de este salto de energía dado por la juntura N más P, tenemos un segundo eh, campo eléctrico originado, o una segunda región eh, entre la región P y la región P+, que también tiene asociada una diferencia de energía que acá se denomina Q por psi 0. La diferencia de energía total está formada por Q por psi T, ¿sí? Psi T, que es el salto total de energía del nivel de Fermi hasta el nivel de conducción más elevado. Bien, en esta figura lo que se observa es que si se ilumina y si se cortocircuita esta celda, la luz solar provoca la generación de pares electrón hueco en las dos primeras regiones neutras, es decir, eh, y en la primera zona de juntura. O sea, si tenemos, fíjense, tenemos generación acá, donde tenemos una línea vertical, acá y acá. O sea, en las dos primeras regiones neutras, es decir, en el N más y en el P, y en la primera zona de juntura. En estas tres tenemos generación de pares electrón y hueco. Acá se ve electrón y hueco generado, fotogenerado, y electrón y hueco fotogenerado. El campo eléctrico de la segunda juntura fuerza el pasaje de lagunas de eh, izquierda a derecha y el de electrones de derecha a izquierda, reforzando la corriente, eh, de portadores.
La corriente de cortocircuito en este caso va a ser mayor que la que existiría si no estuviera el campo eléctrico generado por esta segunda juntura. Entonces acá vamos a tener en esta segunda juntura un campo eléctrico que fuerza a la circulación de corrientes, y en la siguiente figura lo que tenemos acá vemos a la misma celda iluminada por luz solar a circuito abierto. Ahora ya no está en cortocircuito, sino que está a circuito abierto. En esta figura se puede apreciar cómo la tensión de cortocircuito también se incrementa por esta segunda eh, juntura entre P y P+. Eso da lugar a un valor de una diferencia potencial que es la carga de Q por la tensión de open circuit. Es decir, tenemos un quiebre adicional del nivel de Fermi. A esta celda se la denomina celda violeta, debido a que tiene mucha mayor respuesta en la región del ultravioleta del espectro, es decir, para eh, energías de H por F mayor que 2.75 electronvolts, y la respuesta espectral que tiene, fíjense que es más parecida a la de una ideal que la respuesta que tenía la celda de silicio de tipo NP. Otro tipo de celda solar son las heterojunturas de tipo PN. Eh, Según sabemos, las heterojunturas están formadas por dos semiconductores con diferente altura de banda prohibida. Vamos a tener un eje 1 y un eje 2. Lo que se muestra es una heterojuntura en equilibrio térmico. Entonces vamos a tener el eje 1, que es la altura de la banda prohibida del material tipo N, el eje 2 la del material tipo P, y en este caso eje 1 es mayor que eje 2. El funcionamiento es idéntico al de una homojuntura PN convencional, con la diferencia de que obtenemos una mayor respuesta del dispositivo a las distintas longitudes de onda que componen la luz solar. La respuesta a las longitudes de onda más cortas, que corresponden a las mayores frecuencias y también a las mayores energías, se incrementan por el alto valor de eje 1. Y las respuestas a las longitudes de ondas mayores, es decir, a las menores energías de los fotones, también provocan una respuesta del dispositivo, porque pasan de largo del primer material y son absorbidas por el segundo material que tiene menor banda prohibida. En este caso, el semiconductor A sería de tipo N y el semiconductor B sería de tipo P. Los fotones con mayor energía como decir, si estos fotones que vienen del lado izquierdo, que vienen con más energía que eje 1, son absorbidos por este lado, por el semiconductor A, y una parte en la zona de juntura, Y los fotones con energía menor a eje 1, pero mayor a eje 2, son absorbidos por el semiconductor B, luego de atravesar la primera capa. Entonces, con las heterojunturas, lo que se logra es incrementar sustancialmente el aprovechamiento de la energía solar. Usan semiconductores de banda directa. ¿Se acuerdan que vimos semiconductores de banda directa e indirecta? Los de banda directa, por ejemplo, es el arseñuro de galio. El arseñuro de galio es un semiconductor de banda directa.
Esto se logra un mayor aprovechamiento del espectro de frecuencia. Algo parecido a esta heterojuntura es la celda solar de heterofase. La celda solar de heterofase está formada por una homojuntura de energía eje 2 sobre la cual se agrega otro material con altura eje 1, ¿sí? Y acá se puede observar en condiciones de equilibrio, tenemos eje 1, eje 2, dijimos que el arseniuro de galio eh, son materiales que son de banda de tipo directa. El arseniuro de galio es formado con materiales de la tabla de materiales del grupo 3 y 5. Sobre eso se agrega el otro material, que es el aluminio galio arsénico, con su correspondiente fracción molar X y 1 menos X. Bueno, y si a eso se lo cortocircuita, fíjense que la fotogeneración se produce en la zona de tipo P, o sea, los fotones pasan la primera zona tipo P, llegan a la segunda zona tipo... A ver, en la primera zona, si esos fotones tienen una longitud de onda, aquellos fotones que tienen mayor energía que la banda del eje 2, eh, perdón, que la banda del eje 1, que es la de la izquierda, si esos fotones llegan con mayor energía que la banda del eje 1, van a generar un par de electrón huecos, acá electrón y huecos. Si los fotones siguen, si hay fotones no absorbidos y tienen energía mayor que eje 2, van a generar también par electrón huecos en la segunda zona P. Va también a generarse pares electrón huecos también en la zona de vaciamiento, de depleción, entre la zona P y N, y también en la zona tipo N, ¿sí? Porque sigue teniendo algunos electrones mayor energía que la banda prohibida de la zona N. Por lo tanto, fíjense que tenemos generación de fotones y un mayor aprovechamiento de toda la estructura para la generación de pares electrón huecos. Bueno, eso es si estaba en cortocircuito. Si está en circuito abierto, en open circuit, obviamente la fotogeneración se genera en todo, en las cuatro zonas, pero como está circuito abierto, no voy a tener circulación de corriente, sino que voy a tener una diferencia de potencial que se va a ver, eso se ve por la acumulación de cargas en los extremos, ¿sí? Eso va a dar origen a un quiebre en el nivel de Fermi de valor Q por B o C. Lo que se observa ahí es la respuesta espectral de esta heterofase para, para distintas fracciones molares de aluminio galio arsénico. Si X fuera 0,23 y que X fuera 0,45, 0,77, 0,73 o 0,86. Va a ir mejorando cada vez más la respuesta espectral de la celda de heterofase. Bueno, esto es eh, cómo está armada una heteroestructura. Una heteroestructura está formada por distintas capas. La zona activa, que es la zona media, ¿sí? Acá tenemos
Este está formado, por ejemplo, por un sustrato de eh, galio arsénico tipo N. Acá tenemos galio, aluminio, arsénico tipo N, que es la zona de guiado óptico de confinamiento electrónico. Y tenemos la zona tipo N o zona de recombinación. En esa, lo que se busca hacer es, estos son los diagramas de energía, tener un diagrama de energía que favorezca el confinamiento electrones, eh, de electrón hueco y fotones. Por lo tanto, se favorece el confinamiento de electrones y huecos en la zona de recombinación debido a que la energía del gap de las zonas aledañas a la zona de recombinación es mayor eh, que, el, fíjense que la barrera de electrones es más alta, o sea, tiene una barrera potencial que lo que hace es retener justamente a esos electrones y huecos. Entonces, este es el nivel de conducción, tenemos acá, donde tengo acumulación de electrones, porque tengo una barrera de potencial alta del lado derecho, y del lado considerando el nivel de valencia, voy a tener acumulación de huecos, tengo una barrera para los huecos. A su vez, esto está construido de tal manera de que el índice de refracción de la zona de recombinación es el N1, es mayor que la de las zonas vecinas. Bien, entonces hasta acá tenemos cómo están construidas las celdas solares. Ahora voy a pasar a contarles un poquito de qué es lo que se encuentra en el mercado en forma comercial de las celdas solares. Fíjense que esta es una evolución desde el año 2000 hasta el 2021, 22 más o menos, de distintas tecnologías de celdas solares. A ver si puedo pasar. Ahí vamos. Hay distintas tecnologías. Tenemos el panel policristalino que tiene una durabilidad muy alta. El proceso de fabricación es el más simple y es el de precio más económico. Se utiliza en ese caso un silicio tipo P, que no tiene demasiada diferencia con el tipo N usado en la línea de paneles de más alta, de la gama alta. Pero bueno, es más económico. La potencia de salida del policristalino que se puede obtener es alrededor de los 285 watts en módulos de formatos de 60 celdas, aunque también existen algunos de celda partida que pueden llegar a tener un poco más de potencia. La potencia se mide en condiciones STC, donde son condiciones normalizadas. eh, Son condiciones normalizadas en las cuales se considera una irradiancia de 1000 watts por metros cuadrados y considerando obviamente que el panel está a 25 grados. El siguiente parámetro que se considera comercialmente es el parámetro de la eficiencia, el cual es un parámetro que permite comparar distintos modelos, dado que eh, en la fórmula, fíjense que aparece en el denominador el área del panel solar fotovoltaico. Ese parámetro también se mide en condiciones STC y la fórmula para calcularla es justamente potencia máxima dividido área
por 1000 watts por metro cuadrado. Estos módulos suelen tener eficiencias que van entre el 16% y el 17%, lo cual es en realidad la menor de todas las que vamos a comparar. Eh, pero también tenemos que considerar el coeficiente de temperatura, que nos indica las pérdidas que vamos a tener en el módulo de cada... es decir, eso es algo importante. El coeficiente de temperatura es la pérdida por cada grado que aumentemos de temperatura por encima de los 25 grados. Vuelvo a repetir, el coeficiente de temperatura indica las pérdidas que tenemos en el panel o que vamos a tener por cada grado que aumentemos de temperatura por encima de los 25 grados. Es decir, los paneles solares, cuanto mayor temperatura adquieren, son menos eficientes y tienen mayores pérdidas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un panel solar a 50 grados centígrados, lo que tenemos que hacer, como dice ahí en el ejemplo, se puede calcular la diferencia con 25, obviamente la diferencia son 25 grados, y eso lo multiplicamos por el coeficiente de temperatura, que es 0,4%, y nos da un 10% de pérdidas. El 10% por 285 vamos a tener 28,5 watts de pérdida. También tenemos el parámetro de degradación del módulo fotovoltaico. Normalmente los fabricantes suelen dar una garantía con degradación que en este caso es de un 20% luego de transcurrido 20 años. Eso nos da, eh, si hacemos la cuenta, 20% por 285 les va a dar 57 watts. Es decir que a los 25 años, en lugar de entregarles 285 watts, les va a estar entregando 228 watts. Bien. Esta otra tecnología, estos son módulos que se encuentran más habitualmente, que tienen una célula solar tipo PERC, en la cual se añade una pequeña lámina en la célula, con lo cual vamos a poder aumentar la absorción de los fotones de luz y vamos a aumentar la eficiencia. En una célula normal de un policristalino, que es el que tenemos a la izquierda, en esa célula de policristalino normal, no tenemos esa lámina y por lo tanto vamos a perder esos fotones y se pierden fotones y se pierde energía. En el monoperc, fíjense acá arriba a la derecha, tiene una lámina, esa lámina implementada para que se puedan absorber esos fotones. Entonces tiene implementada la tecnología además de media célula, en la cual el fabricante toma una célula y la divide en dos. ¿Sí? O sea, se divide en dos la célula. Con lo cual vamos a para, para de esa forma reducir la corriente que pasa por una célula y así reducir las pérdidas de resistencia térmica. Esos paneles están divididos en dos. Es como si fueran dos paneles en un panel. Son dos series de paneles que están unidos en paralelo y eso ayuda mucho a reducir las pérdidas por sombra o por suciedad, etc. Se usa silicio tipo P, se obtienen potencias de hasta 375 watts, mayores a las del policristalino. La eficiencia también es mejor con la célula PERC y con la tecnología de célula partida. Entonces son dos cosas que cambian respecto al policristalino puro, que es la lámina reflectante y la tecnología de célula partida. El coeficiente de temperatura es menor que el policristalino, con lo cual ese mito, o hay un mito de que los policristalinos son más eficientes con temperaturas extremas, es falso.
que se ve a partir de los 25 grados, el coeficiente de temperatura es menor en los monocristalinos PERC, y eso quiere decir que con mayores temperaturas vamos a tener menos pérdidas con módulos mono-PERC. La degradación a 25 años es mucho menor que la del policristalino. Tenemos esta otra tecnología, que es la tecnología Jingle. Se usa, hay dos fabricantes que son los, ya si quieren tener idea, algunos fabricantes son SunPower, Hyundai. Estos fabricantes usan esta tecnología Jingle, usan celdas del tipo mono-PERC y la oblea, en lugar de cortarla en dos, ¿sí? En célula a partir de dos, la cortan en cinco. Y todas esas células van superpuestas una sobre otra en formato de tejas y van unidas con un adhesivo. Y así se reducen esos contactos y las soldaduras y evitamos posibles puntos calientes. Se puede ver, a ver, acá arriba a la derecha, arriba, eh, se puede ver eh, el comportamiento de un SunPower si le diera sombra, si tapamos una parte, que es lo que está en gris, ¿sí? Si tapamos una parte de ese panel, que es la parte en gris, en un panel con 60 células en serie, perdemos el rectángulo que está en rojo a la izquierda, mientras que en el SunPower, que es el que está a la derecha, solo se pierde un rectángulo rojo más pequeño, ¿sí? En el caso de los Hyundai, en posición vertical también se comportan muy bien. O sea, si pusiéramos el panel en forma vertical, Hyundai se le diera sombra, también ocurriría algo parecido. Tenemos menos pérdidas. Lo otro que se puede ver es cómo van superpuestas las celdas del Hyundai que está acá abajo, ¿sí? Esas celdas, al igual que en el SunPower, y vemos cómo se evitan los contactos respecto a las celdas convencionales. Podríamos decir que las grandes mejoras respecto a otras tecnologías es que esta tecnología de Jingle mejora el comportamiento ante las sombras, evita los riesgos de micro roturas y mejora también mucho la estética. Hay otra tecnología que es el mono-PERC de célula partida. En este caso, los fabricantes añaden lo que se denomina el multibus bar, el MBB, y células de mayor tamaño, como ¿sabes? Hay unas células que se denominan M10 y M12, son células más grandes. Arriba a la derecha se puede ver cómo fueron evolucionando los multibus bar. Eh, bueno, y eh, los fabricantes se dieron cuenta que agregando más bus bars en la celda se consigue mayor eficiencia. Los bus bars son unas barras metálicas que conducen electricidad y en este caso, dependiendo del fabricante, son entre 9 y 12 barritas que conducen la electricidad y, digamos, los fabricantes fueron usando celdas cada vez de mayor tamaño, eh, y los fabricantes van cortando esas celdas en diferentes partes para conseguir mayor eficiencia. Esto es una evolución de la tecnología de célula partida, en el cual se incluyen los multibus bar y celdas de mayor tamaño. Además, algunos fabricantes, hay otro fabricante que se denomina Jinko. eh, Jinko. En Jinko lo que hace, usa nueva tecnología donde, por ejemplo, disminuye el espacio entre las celdas, de manera que se consiguen mayor superficie útil de celdas dentro del panel solar y se consigue mayor eficiencia. En general, todo lo que los fabricantes lo tratan es mejorar la eficiencia. Este tipo de paneles también usan silicio tipo P,
La potencia aumenta, la eficiencia también aumenta respecto a los anteriores módulos, a los anteriores que ya vimos, de célula partida. El coeficiente de temperatura se mantiene más o menos igual, la degradación también se mantiene más o menos iguales a los anteriores. Hay otros paneles ya, como el HJT de tipo N, son módulos fotovoltaicos de gama alta, y los que fabrican estos son Panasonic, REC, que apuestan a este tipo de tecnología, con silicio tipo N, que con mayor rendimiento, con menor tasa de degradación y un coeficiente de temperatura mejorado. Esta tecnología es la que se consigue, con la que se consigue mejor coeficiente de temperatura, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para lugares donde hace mucho calor, porque las pérdidas aumentan al aumentar la temperatura. ¿Eh? Bien. Por último, fíjense acá, tenemos los paneles solares de LG, de SunPower. SunPower en su gama de Maxion 3, que dice acá, Maxion 3. En estos tipos de paneles, los contactos van en realidad por la parte posterior de la celda, y de esta manera se evitan las sombras que pueden producir los bus bar. Entonces se consiguen coeficientes de temperatura muy bajos. El porcentaje de degradación también es de los más bajos de los que hemos comparado. Y por último, les voy a mostrar acá un comparativo de los distintos fabricantes, modelos, potencias y eficiencias de cada uno de ellos. Esto está sacado de una página que se dedica a toda esta cuestión de energía solar, pero es del año 2021. Estamos un poquito eh, retrasados, un par de años, pero para que tengan una idea sirve bien de referencia, incluso para que sepan quiénes son los fabricantes. Bien, terminamos acá, tema de celdas solares y la parte de optoelectrónica. Gracias por la atención, que tengan buena semana, Dios los bendiga, cuídense.